deberes y tareas compartidas. Dios mío, esta carta de hoy está imperdible. Bienvenidos a Amorcito Corazón. Ya, bueno, ya José Andrés tiene la carta de Magalis, quien nos escribe desde Yaritagua. Miren, ¿cuándo le vamos a cambiar el nombre al segmento? Porque es que yo no he leído todavía la primera carta de amor. ¿Ah? Es verdad. Estas cartas están que queman. Voy a leer, entonces dice lo siguiente. Okay. Mi nombre es Magalis y les escribo porque estoy cansada de tener que cargar los labores del hogar. A pesar de que mi esposo y yo trabajamos. Sé que tengo parte de la responsabilidad porque lo malacostumbré desde el principio a que solo él trabajara. Pero ya estoy agotada de llevar el trabajo y realizar las tareas que demanda una casa, más el cuidado de los niños. Ya sé, mira, ella dice que ya se lo comunicó. Ok. Y me dice que me ayudará. Sin embargo, lo hace 3 días y después vuelve a la misma rutina de llegar y acostarse y ver TV. No. ¿Será que me pueden ayudar? Claro no que sé te si vamos tengo a que ir a ayudar. terapia. Yaritagua, Yaracuy, escribe Magalis. Bueno, un beso a toda la gente hermosa de Yaracuy. Mira, yo sinceramente creo que puede ser un desafío compartir las labores del hogar, pero cada miembro de la familia debería ser responsable de tareas específicas. ¿A ti te llegó a pasar en alguna oportunidad del tema de que ponían horarios y actividades y la pegaban en la nevera y eso nunca se cumplía? No, bueno, yo te voy a decir algo. ¿En tu casa? En la casa, no, mi amor, mi mamá cocinaba y todos los 4 hijos tenían que lavarse, secar y guardar. Muy bien. O sea, eso era obligatorio en el momento. Usted llegaba de la escuela y ponía las cosas en su lugar. Bien. Esto que tú acabas de preguntar es un punto importante y focal en esta carta, porque quiere decir que todo viene de casa. Esos valores son aprendidos, tú los tienes. Entonces tu esposo, aquí tú dices algo interesante. ¿Qué dice? Sé que tengo la culpa, o sea, sé que tengo parte de la responsabilidad. Tú no tienes parte de esa responsabilidad. Eso es algo que tú misma estás creando, una sinergia en tu hogar, pero tienes que estar clara que tienes que hablar con tu esposo y decirle, mira, así como eres en el hogar de tu mamá, tienes que hacerlo aquí. Ahora, ahí es donde entra la pregunta. Claro. ¿Cómo era tu esposo en el hogar? Como tú mismo has dicho, como tú mismo has dicho, mira, todo viene de hogar y sin duda, por lo que hemos estado acostumbrados a lo largo de todo este tiempo, es que las madres se quedaban en casa cuidando y haciendo las tareas del hogar y por otro lado estaban los padres que eran los que llevaban como el sustento a los hogares. Entonces, como tú dices, es bastante importante saber cómo fue la crianza de él, pero así como nosotros vamos dando nuestras opiniones, también quiero escuchar las de la calle porque hemos hecho una encuesta para hablar justo acerca de este caso. Adelante. Para mí, una relación debería ser dando y dando, 50-50 de parte de las dos. Pienso que ahorita deben de repartirse las cargas, pero siempre estoy de acuerdo que el hombre debe aportar un poquito más o en la parte económica, porque las mujeres nos dedicamos al hogar, a cuidar a los hijos. Siento que todas las responsabilidades deberían ser mitad y mitad, económica y emocionalmente. Eso depende de la dinámica de cada pareja. O sea, hay parejas que son, digamos, machistas o tradicionales. Entonces el hombre siempre va a preferir pagar todo. Hay parejas en las que la mujer es mucho más independiente que el hombre y ella se hace cargo y no tiene problemas. O sea, depende el acuerdo al que lleguen. Depende nada, eso es un ¿Qué te pasa? No depende nada. Miren, eso es responsabilidad, esa cosa de que, ay, voy a ayudarte nada, es tu responsabilidad también poder planchar, lavar un baño, lavar lo que sea o ayudar en los quehaceres del hogar. No es ayudar, es hacerte responsable de lo que también te compete. Tienes razón, tienes toda la razón. Sin embargo, ese punto que tocaste también de que venimos con una sociedad aprendida de cosas que tiene que hacer la mujer, encargarse del hogar, puede jugar también en contra en esta situación. Ella se está haciendo responsable de algo que no le pertenece. Esa no es tu responsabilidad. Ha llegado nuestra psicóloga, quien nos va a conversar, acerca de la carta de Magalis. Ya usted conversó, o vio, mejor dicho, en la parte anterior, este caso, que es un caso controversial, pero que se vive día a día, un tema que en casa a veces compartir las labores con nuestros esposos, con nuestras parejas, se vuelve una situación tensa. Bienvenida a nuestra casa, de verdad es un privilegio tenerte con nosotros. Gracias, muchas gracias por invitarme. Ay, María Elisa, este es un tema complicado, ¿no? La comunicación es fundamental, una manera de lograr el equilibrio, pero ¿podría ser la asignación de tareas basadas en las fortalezas de cada miembro de la familia?
Podría ser. Lo más importante, que lo vemos en el caso que de la carta de Magali, es empezar a tener conciencia de que la corresponsabilidad implica hacerse cargo de la carga mental. La carga mental es un trabajo que normalmente no se valora y no se ve, no es evidente. Es todo ese proceso de planificar, de organizar, de tener como el cronograma de las tareas, de qué sé yo, la hora del fútbol, la hora del ballet, que vamos a comer, que vamos a cenar, sacaste, dejaste afuera, descongelaste. Y normalmente esa carga mental la lleva en nuestra cultura, pero en muchas culturas, incluso donde hay menos machismo, culturalmente hablando, lo lleva la mujer. Entonces, ¿qué pasa? Que como la carga mental la llevas tú, es raro que tu esposo sepa que viene, que toca. Entonces te hace el favor, que era lo que ustedes estaban diciendo. Como tú me estás ayudando, no me estás ayudando, es responsabilidad de los dos. Entonces es importante que esa carga mental esté repartida entre los dos. Que él también sepa, el esposo de Magali, que toca, que viene, qué tareas están pendientes, se lavó la ropa, hay que doblarla, no es así, por favor. Estamos hablando entonces de que aquí entra en juego algo que hablábamos la semana pasada, planificación familiar, que viene desde antes del matrimonio y en el que sabes cuál es tu responsabilidad dentro de esta familia. Así mismo es, y ese duro saber que hemos crecido, bueno, con parte de esta cultura, porque incluso nuestros abuelos, nuestros padres, la madre se quedaba en casa, el padre era el que buscaba el sustento y crecimos con esa idea. Gracias a Dios estamos en pleno siglo XXI, donde las mujeres nos hemos apoderado de nuestras propias decisiones y de saber lo que debemos compartir y lo que no. Pero ahora bien, es clave la división de las labores del hogar de manera equitativa para que ninguno de los dos se sienta en desigualdad. Por supuesto, porque además las cargas económicas también se reparten porque ya no, normalmente, una sola de las personas no es capaz de tener. Entonces, si los dos están ocupados en labores afuera del hogar, ¿por qué cuando lleguen a la casa esa responsabilidad va a recaer sobre uno solo? Tiene que repartirse entre los dos. Puede ser, como tú decías, en base a las habilidades de cada uno. Si uno cocina mejor que el otro, no tiene que ser que ella cocine. Y a lo mejor él se encarga de todo porque él es bueno cocinando. O en todo caso, si ella es buena cocinando, entonces él es bueno comprando la comida el fin de semana para que ella descanse. Bien. Eso es importante. Hablando de esas cosas que vienen aprendidas, ¿cómo podemos ayudarla para que desaprendamos? Para que iniciemos desde cero. Danos esos consejos porque estoy seguro que hay muchas personas que se identifican con esta carta. Bueno, hablando de lo que tú decías del siglo XXI, ahí lo vemos en las redes sociales, ahora que estaban hablando de estas cosas, cómo hay un nivel de exigencia, porque entonces ahora las mujeres, por ejemplo, tenemos que ser, bueno, fit, pero además ser buenas y exitosas en el trabajo, pero además producir dinero, pero además ocuparte de los niños, que los niños se vean bien, que tu casa esté bonita. Entonces, ¿cómo nos deslastramos? Primero, con un cambio con respecto a lo que nosotros sentimos que se valora de nosotras mismas, que ese valor no está en cómo se ve solamente la casa o los niños, sino en los diferentes roles que yo puedo ocupar como mujer, por ejemplo. Entonces, está bien si no sé cocinar, o está bien si no cumplo con los clichés o con lo que tradicionalmente le asignábamos a los roles según el género. Correcto. Lo mismo que está bien si un hombre, por ejemplo, le interesan cosas que tradicionalmente no le gustaban a los hombres o no se asignaba y se dejaba que los hombres hicieran. Entonces, eso que tú estás diciendo son cosas esenciales que se pueden, digamos, implementar con cierta facilidad. Y además, reconocer el valor que tenemos y esas posibilidades de decisión que nosotros tenemos. Y en esto de la planificación, como pareja, conversarlo y ponernos de acuerdo. Pero no desde tú me estás haciendo un favor, sino desde las cargas que son de los dos. Totalmente de acuerdo. Y fíjese algo, ¿qué hacer en los casos? Porque si bien es cierto, bueno, uno habla desde lo bonito, vamos a compartir las actividades en casa, pero ¿qué pasa cuando ese caballero, sí, porque en su mayoría son caballeros, no le gusta porque fue acostumbrado en casa que todo le hacían, no sabe hacer nada? También ha pasado con las mujeres. Bueno, sí, pero en su mayoría. Tengo que defenderlos. En su mayoría ha pasado con los caballeros. No, yo entiendo lo que quieres decir, pero también hay mujeres que no hacen ni una arepa. Bueno, es así, verdad. Ahí, se le metió Pilar, pues mi mamá siempre decía, busque una mujer que por lo menos sepa hacer una arepita para que se le haga un domingo. Bueno, ¿no? pero por eso aclaro, en su mayoría de veces las madres son las que acostumbran a que te hago esto, te plancho, te lavo, te friego. Una relación que de verdad está con un hombre donde no sabe hacer absolutamente nada, ¿llega a un final feliz? Mira, en realidad es muy relativo
porque hay lo que en psicología llamamos un equilibrio patológico. Y a veces es que nos complementamos aunque no sea sano. ¿Sí? Es decir, digamos, mi herida o mi talón de Aquiles, mi punto ciego, ese pedazo de mí que está no precisamente como aportando a mi crecimiento, se junta con el tuyo y entonces hacemos un equilibrio patológico chévere. Entonces, yo fui criada en una casa súper machista y tú también, y entonces hacemos ese equilibrio patológico. ¿Qué pasa? Que ese equilibrio eventualmente va a ser crisis. Va a ser crisis. Claro. Entonces, lo importante es que aprendamos a comunicarnos, como bien decías tú inicialmente, pero además a darnos el tiempo de conocer y de hacer acuerdos. Claro. Y de hacer acuerdos entre los dos. No siempre es fácil. Si, por ejemplo, él no sabe hacer nada en la casa porque su mamá no lo enseñó, está bien, ¿de qué otras formas también tú puedes aportar? Tú diste un ejemplo buenísimo. Bueno, no importa, yo compro la comida, yo llamo al delivery, o yo hago el transporte de los chamos. ¿Por qué lo digo? Porque siempre es importante saber que no todos venimos con esas conductas aprendidas de casa y no por eso vamos a tener un fracaso en el matrimonio. El acuerdo siempre es importante para las Magalis que nos están viendo el día de hoy. Todo parte de una buena comunicación y tener planteados los acuerdos. Espero que en casa hayan tomado nota de cada una de estas recomendaciones. Gracias por estar con nosotros y ya saben que todo es un tema de decisión, pero sobre todo de compartir, no ayudar.